Y comenzamos el próximo domingo la serie sobre los valores morales o valores principales del cristiano. El pastor Carvalho estará haciendo esa introducción el próximo domingo. Ya él esperamos va a estar con nosotros, ¿verdad? Por de pronto les invito a abrir sus Biblias y leamos en Santiago, la carta del apóstol Santiago, y vamos a meditar en lo que es la oración del justo, según nos lo presenta el apóstol Santiago, ¿verdad? En Santiago vamos a ver el capítulo 5 y vamos a leer ahí los versículos 13 al 16. Santiago capítulo 5 y versículos 13 al 16. Los que pueden, si gustan ponerse de pie, así sabemos cuando lo van encontrando y estamos listos para leer esta palabra, ¿verdad? Santiago capítulo 5, versículos 13 al 16. En este pasaje encontramos que dice de esta manera: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesús. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Padre que estás en gloria, alabamos y glorificamos tu nombre en esta hora. ¿Por quién eres tú? Tú eres santo, majestuoso, eres eterno, todopoderoso, misericordioso, y las cualidades tuyas son innumerables. Todo lo que tú puedes hacer nos hace ver que nosotros estamos en el otro extremo. Tú eres todo y nosotros no somos nada. Padre, en nuestra condición separados de ti por el pecado, somos indignos, somos inmerecedores de tu gracia y nosotros estamos en problemas serios de condenación eterna. Pero te alabamos porque en esta tarde nosotros aquí hemos manifestado públicamente que hemos creído en el poder maravilloso de la sangre de Cristo que limpia nuestros pecados, nos perdona y nos traslada de un mundo pecador a un mundo de divinidad. Y alabamos, Señor, porque en Jesucristo nosotros somos especiales, somos dignos y podemos adorarte con alabanzas y podemos adorarte a través de la oración, de las ofrendas y diezmos, y adorarte también a través de escuchar tu palabra y meditar en ella y obedecerla. Gracias, Padre, por la bendición que tenemos de estar aquí ahora. Gracias por tu Espíritu Santo que ha sido dado a cada uno de nosotros y mora en nosotros, y Él es el que nos guía y nos convence y nos redarguye de pecado. Gracias, Dios, porque tú habitas entre nosotros y en nosotros, y tu gloria se puede manifestar, y nosotros podemos entender quién eres tú y qué quieres que nosotros hagamos. Gracias porque esta semana tienes un nuevo reto para nosotros en tu palabra, y te agradecemos, Señor, que tu Espíritu Santo nos lo ilumine en esta hora. Y agradecemos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Entonces, la oración del justo es el tema con el que estamos cerrando esta serie. Y bueno, yo acostumbro con mi esposa y mis hijos estar aquí desde temprano todos los domingos, como que entendemos que el domingo es el día del Señor y tratamos de ocupar lo más posible por Él. Siento que no es ninguna carga, ningún sacrificio, sino es una gran bendición. Y mire, ahora que estamos en esta serie de servicios, a las 9:30 este día comenzamos en inglés. Y luego a las 11 tuvimos el otro culto en portugués. Y ahorita estamos en español. Y yo pienso que en el cielo van a haber más que 3 idiomas representados, pero yo me he gozado en los 2 servicios anteriores y disfruto con este tipo de alabanzas que acabamos de entonar, porque siento que mi alma se goza en el Señor. Al mismo tiempo aprovecho para escuchar el tema 3 veces en el domingo.
Primero el tema mío, yo ya lo escuché, ustedes ya saben, ¿verdad? Porque uno preparando el tema, pues aprende uno primero. Y de lo que uno aprende es que comparte con ustedes. Así que si ustedes ponen atención, van a aprender algo de lo que yo aprendí. Pero si no ponen atención, el beneficiado voy a ser solo yo, ¿verdad? Así que me he gozado escuchando esta mañana al pastor Todd predicando en inglés. Y agarré algunos pensamientos, por lo menos el bosquejo que él agarró de este pasaje era así. Dijo que la palabra clave en este pasaje que leímos es orar y oración. Orar y oración. Se repite ahí bastante. El bosquejo lo hizo así él. En el versículo 13a dice que nosotros podemos orar o debemos orar cuando hay aflicción o sufrimiento. Porque dice, si está alguien afligido, ¿qué dice? Haga oración. Nosotros debemos o podemos orar siempre que estemos afligidos o que estemos pasando por una congoja, por algo difícil. Segundo, versículo 13b, dijo que nosotros podemos o debemos orar cuando haya alegría. Aunque ahí dice cante alabanzas, pero ustedes saben la palabra clave ¿cuál es? Orar y oración. Esa frase es la que está ahí recalcada en el pasaje. El contexto está venir a Dios. Cuando usted está contento, venga a Dios. Cuando usted está afligido, venga a Dios. En cualquiera de esas circunstancias, venga a Dios, ore a Dios. Tercero, el versículo 14 y 15 dice que nosotros debemos orar o podemos orar cuando haya enfermedad. ¿Está alguno enfermo? Dice, vaya y reúna a los ancianos y oren por él, únjale con aceite. O sea, es claro, debemos orar cuando estamos en enfermedad. Versículo 15 y 16 dice que nosotros como hijos de Dios podemos o debemos orar cuando haya pecado. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Ahora es interesante esto porque la oración es el método que nosotros tenemos más efectivo para solucionar nuestros problemas. No es quizás el primer recurso que agarramos cuando estamos en dificultades. Porque nosotros mismos con mi esposa hemos pasado situaciones difíciles y recuerdo que primero vamos para acá, vamos para allá y buscamos. Y después decimos, bueno, ya lo que nos queda es orar. Y oramos, ¿verdad? Pero realmente es al revés. Lo primero que debe ocurrir es que orar. Porque la solución y la respuesta está allá arriba. Depende de Dios y está en sus manos. Bueno, la oración del justo es el tema. Y el pastor Max, créanme, es una bendición estar en portugués, porque yo me gozo cantando en portugués y escuchando el mensaje en portugués. Y no crean, aprende uno bastante. ¿Por qué? Porque es bien similar en la lengua. Se entiende casi, yo entendí casi todo. El pastor Todd comenzó con algo que me llamó mucho la atención, definiendo la palabra justo. Porque cuando dice ahí la oración eficaz del justo, puede mucho. Y yo digo otra vez, justo aquí, que se les viene en mente a ustedes. Y entonces es peligroso que nosotros agarremos un mal concepto de la palabra justo aquí. Entonces se nos aclaró que la palabra justo en todo el Nuevo Testamento no tiene que ver con la conducta de nosotros. O sea, no es que esta persona se portó bien hoy, por eso cuando ore, su oración va a ser eficaz. O esta persona sí que no le hace mal a nadie. No tiene nada que ver con nuestra forma de actuar, la palabra justo. Sino que la palabra justo en este caso tiene todo que ver con creer o con tener fe. O sea, todos los que están en Cristo hemos sido ¿qué? Justificados. Somos nosotros justos no porque nos portamos bien, sino porque Cristo nos ha justificado. Entonces, ¿ve cómo cambia la idea rápido cuando definimos eso? Porque si decimos,
Ah, no, hermano, pero yo quiero que ore usted, porque yo creo que usted es más justo que aquel. Ya tenemos una duda, ¿verdad? Pero cuando lo vemos dentro de ese punto de vista, ¿cuántos de aquí son justos? Porque Cristo nos ha redimido, ¿verdad? Y nos ha limpiado de nuestros pecados. Entonces, cuando ahí dice la oración eficaz de Él, está hablando de todos nosotros, los que ya creímos en Jesucristo y nuestra fe está puesta en Él, ¿verdad? Esa es la palabra justo. Me gustó, fíjese. También agarré ciertos pensamientos. A él no le agarré el bosquejo. No me centré en el bosquejo, pero agarré ciertos pensamientos y le voy a decir. Primer pensamiento que mencionó. Dice, el Hijo de Dios ora porque cree y cree porque ora. ¿Verdad que está interesante? Una cosa alimenta a la otra. Si usted es hijo de Dios, lo más normal, en la clase que tuvimos el viernes, ¿se acuerdan? Lo primero, la marca de que alguien se convirtió al Señor es que ora. Es más, en el mismo momento de la conversión, hacemos la oración del pecador. Algunas veces no pensando en lo que estamos haciendo, pero lo primero que se hace es hablar con Dios. Y decíamos, un niño al nacer, para saber que está vivo, tiene que llorar. Y si el baby no ha llorado, hasta le dan sus nalgaditas ahí para que llore, ¿verdad? El cristiano, al nacer, nos damos cuenta que nació de nuevo cuando ora. Entonces, orar es una evidencia del Hijo de Dios, ¿verdad? Pero el Hijo de Dios ora no como oran los demás. No es rezar, sino que el Hijo de Dios ora creyendo en Dios. Creyendo en Dios. ¿Y qué piensa usted de esto? Mire, usted ora y Dios le responde. Como Dios le responde a la oración, entonces cuando usted tiene otro problema, ¿qué es lo que hace? Orar. Porque como Dios obra, ¿verdad? Ora porque cree, pero luego cree porque ora. Yo sé que Dios obra porque cuando yo ora, Él me responde. Entonces una cosa alimenta a la otra. Según nosotros creemos, así oramos. Según nosotros oramos, así creemos. Porque cada oración que hacemos o cada vez que oramos, nos acercamos a Dios. Y eso nos hace confiar más en Dios, depender más de Dios. Y es nuestra fe y nuestra creencia en Él y nuestra dependencia en Él. Segundo pensamiento. La oración es la fuerza más grande en el planeta Tierra. Y me quedé pensando, la fuerza más grande quizá ahora que esas sean los misiles, ¿verdad? Y esas cosas nucleares, atómicas. Pero mucho más fuerte que esas cosas es la oración. Y en la Biblia hay una cantidad de cosas, eventos que nos prueban lo grande y lo fuerte que es la oración. Como el pasaje que leyó nuestra hermana antes de recoger la ofrenda. Mire, yo estaba pensando así una vez, te daría con gusto lo que me pides, pero solo tengo suficiente para mí y para mi hijo. El plan que tengo es con estos leñitos hacer la última comida mientras nos dejamos morir de hambre. Si usted está sin comida en la casa y dice, no tengo que comer, y lo que se le viene en mente es el refrigerador, ¿verdad? Recuérdese que en aquellos lugares era un lugar desierto y no habían refrigeradores, ni esperanza de que hubiera algún fruto ahí. En ese desierto, aún con lluvia, es seco, pero con tantos tiempos sin llover, ¿cómo estaba ese terreno? ¿Había esperanza para esta mujer que comiera? No. Pero fíjese lo que le dijo Elías, le dice, bueno, siendo ese el caso, que solo tienes para una comidita, esa comidita hazla, pero me la das a mí. Qué chiste tiene eso, ¿verdad? Comidita, pero me la das a mí. Pero el asunto es que el pensamiento que sigue es lo que le da sentido a eso. Porque Dios ha prometido que si tú haces eso, el aceite va a alcanzar para que te hagas otra torta tú, que hagas otra para tu hijo. Pero no se queda ahí. Y ese aceite te va a durar, le dice, hasta que haya lluvia de nuevo. Mire qué interesante.
Pero ahí mismo hablando de Elías, ustedes saben que Elías oró y no llovió. Por 3 años y medio no llovía como respuesta de Dios a la oración de Elías. ¿Afecta eso al planeta, sí o no? No llovía sobre la tierra. Vacas, todo se había muerto por la sequía. Y el poder estaba en que Elías otra vez orara. Si estaba así, porque Elías había orado. Ahora podían cambiar todo si Elías oraba de nuevo. Para que Elías orara de nuevo, tenía que ver que la gente entendía cómo actuaba Dios. ¿Y qué cree? Oró Elías, ¿no? Mire, y ese día cuando Elías oró para que lloviera de nuevo, también es algo bien interesante. Yo no puedo evitar acordarme de esto o reflexionar sobre esto. Elías, después de hablar con Acab, sube a orar. El siervo de Elías está al lado de él. Ora Elías una vez, ora 2 veces, ora 3 veces, ora. A ver, sube a ese lugarcito ahí y avíseme si hay alguna señal de lluvia. El siervo subía y dice, no, el cielo está bien despejado, no hay ni una nube. Bueno, vamos a orar de nuevo. Sube y dime, ¿ya viene lluvia? No, todavía no. Al final, ¿viene lluvia? Bueno, hay algo diferente ahora. Hay una nubecita como la palma de la mano. Una nubecita como la palma de la mano. ¿Será una cantidad de lluvia? Y Elías le dice, desciende de allí, corre y alcanza al rey y dile que le meta al caballo, que llegue rápido al palacio porque le va a agarrar una gran tempestad. Dice, qué interesante. Y usted sabe que el rey se mojó, le cayó la lluvia. ¿Sí? El poder de Dios, el poder de la oración afecta a todo el planeta Tierra. O sea, y hay muchos casos, ¿no? La iglesia ora por Pedro porque está en la cárcel. Porque nosotros tenemos casos que nos muestran cuán incrédulos somos cuando oramos algunas veces. Y estaba pensando despacio en ese asunto. Mire, la iglesia está aquí orando y dice, Señor, pedimos por tu apóstol, pedimos por Pedro que está ahí prisionero. Acaban de cortarle la cabeza a Jacobo y nosotros creemos que él puede ser el próximo. Me llamó la atención, el pastor Max dice, nosotros no oramos así a veces. Cuando alguien viene y nos dice, hermano, ore por mi hijo que está en la cárcel, lo primero que nosotros hacemos es pensar, ¿algún maleante es? A saber qué pecado ha hecho y Dios lo ha condenado ahí, que lo ha dejado que vaya ahí, por alguna razón ha de ser. Y entramos en una especie de prejuicios, prejuzgamos. Cuando realmente lo que tenemos que hacer es orar, orar. Y orar con poder, no con el poder, Señor, yo no sé si porque pecó está ahí, pero yo pido que trate. No, el asunto es orar para que sea liberado y sacado de su problema. Y cuando Dios lo saque de su problema, va a sacarlo de todo, de su problema espiritual también, si hay alguno. También hay otro pensamiento. La oración puede hacer cambios en el mundo, no pensando en el globo terráqueo, sino en la gente que habita el mundo. Pruebas de que la oración ha hecho cambios en gobiernos. Reyes enteros y algunos bien tiranos han sido transformados por el poder de la oración. Familias han sido rescatadas por una oración. Personas han sido transformadas por una oración. Y si quiere, seguimos con la lista. Porque está bien probado que la oración funciona y tiene ese poder. Otro pensamiento, la oración es de carácter espiritual. Hablamos con Dios que no vemos. Está y opera en un mundo físico. ¿Sí? Oramos y no sabemos porque no vemos nada. Ni el trono de Dios podemos contemplar.
lo hacemos por fe. Pero cuando recibimos la respuesta, no es simbólica ni espiritual la respuesta. Podemos ver el cambio. Es más, yo algunas veces he dicho, yo estoy seguro que Dios existe, no porque lo veo, pero veo lo que hace. He visto lo que Él hace. Y entonces es igual como el viento sopla, oye su sonido, no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Pero ¿sabe usted lo que hace una tempestad, un huracán, un tornado? Prueba que sí había viento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vemos los desastres que hace. Así es Dios. Dios existe, no se puede ver, pero sabemos que Él se manifiesta físicamente y la oración puede hacer eso. Otra cosa, cuando el pueblo de Dios ora, desciende poder sobre la tierra. Y cuando el pueblo de Dios flaquea en orar, flaquea también en poder. Si estamos débiles espiritualmente, estamos débiles como iglesia, como congregación, ¿a qué se debe? A la falta de oración. Para fortalecernos, tenemos que ser más de oración. Entonces, ¿verdad que está interesante cada uno de esos pensamientos? Regreso al punto. La oración del justo. Ahora, los casos que yo quiero enfatizar del pasaje. ¿Qué tiene que hacer el hombre para que la oración sea una oración del justo? Y ahí sí le voy a aceptar. He venido hablando acerca de que no siento muy bienvenido el asunto de, pastor, por favor, ore por mí. O hermano, dígale, me les puede decir a los hermanos que oren por mí. Y la persona no ora. Eso no me gusta a mí, no me gusta. No me gusta porque lo normal dijimos que es que la persona sea persona de oración. Aclaramos que es bíblico orar unos por otros. Unos por otros. Yo oro por ti, tú oras por mí. Pero a veces ocurre que la misma persona por la que oramos es la que tenemos que orar y orar y orar todo el tiempo. Y allá en el fondo, como que la persona no es una persona de oración por sí misma. Y ahí está el problema. Tenemos que ser nosotros de oración primero. Y el viernes voy a hablar un poco más acerca de esto en el mensaje que tendremos este viernes en la noche. Ahora, ¿qué tiene que hacer una persona justa para que las oraciones sean respondidas y que sea eficaz? Primero, la persona que ora tiene que asegurarse que Cristo es su Señor y su Salvador. Si usted no es cristiano y me pide que ore por usted, yo estoy de acuerdo. Y voy a orar mucho por usted. Primero voy a orar por que se salve. Después porque Dios supla por sus necesidades. Porque para mí y para la Biblia y para Dios es mucho más importante la salvación del alma que la sanidad del cuerpo. Claro, para nosotros en el momento lo que nos urge es ser sanos. Y no pensamos en la condenación eterna, porque lo que menos queremos es morirnos. Y creemos que si nosotros pedimos por sanidad, no nos vamos a morir. Si no nos vamos a morir, no necesitamos de ser salvos. Pero ese no es el caso. El asunto es que el alma primero. Y Jesucristo primero perdonaba pecados y luego obraba la sanidad. Hijo, tus pecados te son perdonados. Señor, pero eso no es lo que queríamos. Bueno, ¿y qué creen? ¿Que no tengo poder también para sanar? Si lo más difícil es perdonar pecados, no sanar. Pero ahí está. Primero, tiene que ver más con el que hace las oraciones que con el cómo ora. Otra vez llego al punto, ¿verdad? Yo sé que todos oramos y de algunos de ustedes yo no he escuchado cómo oran todavía, ¿verdad? Porque no les conozco muy bien. Pero de algunos yo he escuchado cómo oran. Y también en mi vida he encontrado hermanos que oran y me fascina cómo oran. Y a veces hasta llegué a pensar, este hermano debería hacer todas las oraciones allá enfrente. Bien elocuente, bien precioso para orar. Pero cuando hablamos de la oración eficaz del justo, no estamos hablando de
que qué bonito ora, sino que estamos hablando de quién es Él. ¿Quién es Él? ¿Cómo está su relación con Dios? Y aquí viene un punto bien interesante, porque cuando hablamos de la sanidad divina, por ejemplo, ¿verdad? Vengo para orar por el enfermo. Dios tiene un trato con el enfermo. Dependiendo de ese trato, así va a ser la respuesta. Pero aparte, yo que voy a orar, yo tengo un trato con Dios. Depende de cómo es mi trato o mi relación con Dios, así va a ser efectiva mi oración por el enfermo. O en este caso, estamos apelando a la relación que el individuo tiene con Dios. Si usted quiere hacer la oración del justo, lo primero que usted tiene que estar seguro es que usted está en calidad de justo, que Cristo ya murió por usted, que Él es su Salvador, que le redimió de sus pecados. Puse algunas citas, no va a haber tiempo para que lo veamos despacio, pero se las digo así. Santiago 5:16 está la frase: la oración eficaz del justo puede mucho. Ahora no dice que todo lo puede, ¿verdad? Puede mucho. 1 Pedro 3:12 y el Salmo 34:15 dice: los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Qué le parece? Daniel 6:11 dice: la oración salvó al justo Daniel de la guardia del león. De la guarida. Había un foso de leones. Ay, vea despacio ese pasaje. Los leones estaban hambrientos, pero no pudieron abrir la boca cuando Daniel entró ahí. En la mañana, cuando el rey sacó a Daniel, echó a los que habían hecho la trampa para que Daniel fuera asesinado. Y estas personas ni siquiera tocaron piso, dice el pasaje. En el aire los cacharon los leones y se los comieron. Tenían hambre los leones, pero Daniel no lo podían tocar. ¿Por qué? Porque Daniel oraba. El pueblo elegido de Dios se benefició de la relación que Moisés tenía con Dios. Moisés era una persona que hablaba con Dios constantemente. Había un problema: Señor, fíjate que estos me están haciendo un complaint por esto. No te preocupes, le decía Dios, ve y diles esto. Moisés se preocupaba, venía Dios: Señor, y si paso por aquí, ¿qué va a suceder? Dios le decía: no tengas miedo, yo voy contigo. Hablaba así el Moisés con Dios. Y una de las oraciones que me impactaron mucho en la Biblia siempre es la oración de Ana. Especialmente cuando la cultura cree que las mujeres son inferiores y que el control lo tiene solo el hombre. Una humilde mujer, despreciada no solo por la religión, sino por su sociedad, por su mismo esposo. Todo lo que tuvo que hacer es orar. Y su petición le fue contestada. Y me maravillo con Ana, hermanos, y la oración. Acuérdense, porque nosotros tenemos que pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Ana no solo se atrevió a pedir a Dios siendo mujer, sino que pidió de acuerdo a la voluntad de ella, no a la voluntad de Dios. Señor, quiero que me levantes esta afrenta de esterilidad que tengo. Deseo tener un hijo. Y por si eso no es mucho, dámelo varón. Ahora, cuando Ana pidió, pensando que era de acuerdo a la voluntad de ella, y exigió un varón, realmente pidió de acuerdo a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios estaba darle un varón que se llamara Samuel y que fuera el siervo que él iba a utilizar en 3 áreas. Porque Samuel fue juez, fue profeta y fue sacerdote. Triple usado por el poder de Dios. Resultado de una oración de una mujer muy sencillita, pero con el poder de la oración por delante. Y bueno, el apóstol Pablo en sus oraciones, Hechos 16, 25 y 26, es temblar la tierra.
Las oraciones de los hijos de Dios pueden lograr mucho. Debemos creer eso. Pero primero dije, tener que asegurarse que Cristo es su Señor y su Salvador. ¿Sabe que una vez me tocó preparar ujieres? Otra vez me tocó preparar diáconos. Y la primera cosa que yo pido en estos casos, ya sea para ujier, ya sea para diáconos, ancianos o presbíteros, lo que usted quiera, como quiera llamarle en la Biblia, esa posición que la iglesia otorga. ¿Sabe? Lo primero con lo que yo empiezo, ¿sabe cuál es? Para ser diácono o anciano o presbítero o ujier de la iglesia, primer requisito, que sea cristiano. Si no es que se graduara de allá, que tenga esta especialidad, no, que sea cristiano. ¿Es usted convertido? Y por eso, últimamente, en las últimas veces que entrené ujieres, he dicho, comenzamos la reunión de hoy de esta manera. Uno por uno, díganme cómo se encontraron con el Señor Jesús. Compártame su testimonio. Mire, hermano, si hiciéramos eso ahorita, pasaran dos cosas. Uno, nos fuéramos bien tarde. Dos, se maravillarían de cómo el Señor nos salvó a cada uno de nosotros aquí. No estábamos todos en el mismo lugar, ni nos habló el mismo hombre, ni fue de la misma manera, no fue en las mismas edades. Y cada quien tiene un testimonio poderoso del momento que Cristo le salvó. Y es edificante oírlo. Créame, después que terminaron de contar sus testimonios todos, ya yo estaba listo para irme a la casa, bien bendecido. Había aprendido y me había gozado tanto de leer la manera como Dios obra, como Dios actúa. Ese es nuestro Dios y eso somos nosotros y esa es la oración. Justo, ¿verdad? Dios orando, mucho poder. Y este lugar, esta mañana, alguien me dijo que el culto en español va a llegar a 300 personas de asistencia. ¿Ustedes creen eso o no? Comenzamos con ser justos nosotros, ¿verdad? Asegurarnos que somos cristianos, porque la oración puede mucho. Y mire, ojalá que se concedan los 300, porque si Dios bendice más que 300, vamos a tener que agrandar el santuario, porque como 300 sillas son las que hay. Pero el poder de Dios es grande. Y en eso es que tenemos que creer nosotros, ¿verdad? Y eso alimenta nuestra oración y nuestra oración va a alimentar nuestro creer. Segundo, no solo asegurarse que Cristo es su Señor y Salvador. Segundo, sus oraciones tienen que ser hechas de acuerdo a la voluntad de Dios. 1 Juan 5, 14 y 15 dicen así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, es importantísimo que nuestras oraciones vayan de acuerdo a su voluntad. Mire, aquí estoy yo, voy a decir enfermo porque es las peticiones que más abundan. Hago una lista de peticiones y usted se va a dar cuenta, este está enfermo de cáncer, este está enfermo de este está enfermo de este, está enfermo. Y va a ver cuántos enfermos sabemos. Es como una peste que se ha venido para destruir el físico de las personas. Puede pensar que es producto de la contaminación ambiental o que es un asunto de los químicos que comemos o que triunfamos en tecnología pero fracasamos en otras cosas. Puede buscar cualquiera de esas áreas y estudiarlas y buscar razones. Pero créame, una de las cosas que me quedaba bien claro, Dios hablándome a mí este día, es esto. Isaías 53 dice que Jesucristo llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. A mí me ha quedado bien claro que toda enfermedad que nosotros sufrimos aquí tiene un impacto espiritual y que el diablo lo está haciendo para que nosotros dudemos de que Cristo nos puede sanar. Pero también nos desvía a pensar en nosotros y descuidar lo espiritual. Es que la iglesia del Señor debe ser una iglesia sana, porque Cristo la santificó, porque Cristo la redimió, la sanó. Entonces nuestra contaminación ambiental
que afecta a nuestro físico, puede verlo de esa manera, pero realmente el problema grave es la condición espiritual que tenemos, que nos ha debilitado. ¿Y qué pasa? Estos quieren crecer como iglesia, ¿verdad? Y van a estar orando, y van a estar orando. Y esas oraciones a mí no me gustan. Es el diablo hablando, ¿verdad? Si hay alguien que se enoja cuando nosotros oramos, es el diablo. Y entonces dice, bueno, está bien, no puedo evitar que oren, pero puedo de alguna manera manipular para que cuando oren, no oren de acuerdo a la voluntad de Dios, sino de acuerdo a la voluntad de ellos. Entonces, obviamente, ¿no? La voluntad de nosotros, ¿qué es? Que esta hernia se me desaparezca. Pero la voluntad de Dios, ¿qué es? Que yo, aunque sea con esta hernia, predique de su palabra, que dé testimonio del evangelio. Mi centro, mi idea central se desvía de un gobierno que Dios quiere establecer sobre la tierra y se centra en yo ser sanado de mi dolor, o mi hijo, mi hija, o mi vecino, mi vecina. Otra vez, ¿verdad? Eso nos afecta bastante. Y el diablo nos trae todo eso para que nosotros nos distraigamos. Hermanos, tenemos que orar por los dos enfermos, porque acuérdense, la oración es eficaz. Y no por eso vamos a dudar y decir, entonces ya no pido por esto. No, usted sigue orando. Pero no se olvide que Dios tiene un plan con usted, que tiene un propósito, y en medio de sus circunstancias Dios quiere usarla. Es más, o usarlos, porque es más, en esas situaciones Dios se manifiesta más. Yo recuerdo una vez que Dios me bendijo a mí de una manera inexplicable, y cada vez me maravillo cuando lo recuerdo. Una hermanita estaba en el hospital y habían dicho que ya no va a vivir. Y yo iba subiendo el elevador. Por cierto, el hospital San Lucas, ese hospital ya no es San Lucas, pero qué experiencias, tiene 3 torres y me subí en un elevador, no era ese, a dar a maternidad fui. Y no era ese tampoco, hasta la 3ª vez que llegué al correcto. Pero bueno, yo en el elevador, vaya que Dios me dio tiempo para meditar en los elevadores. Y decía, ¿qué pasaje le leo a la hermana? ¿Y qué consejos le puedo dar a la hermana? ¿Y cómo puedo yo ser para alguien que está en estas condiciones? Y yo pensando, ya iba triste yo y queriendo llorar, cuando entro y llego a la cama de la hermana y la encuentro con una gran sonrisota así. Y esta hermana no está tan enferma como me dijeron, ¿verdad? Y no, si era cierto, estaba bien grave la hermana. Pero me agarró, pero es que Dios aquí, Dios allá y todo eso. Y me comenzó a ministrar ella. Y salí de ahí tan bendecido, agradecido con el Señor por haberme llevado al hospital. Hermanos, usted sabe que Dios lo puede usar aún en esa situación. Y puede ministrar hasta el pastor. Sí, ese es nuestro Dios obrando en nosotros. No importa cuál sea nuestra condición, Él puede orar. Y Pablo nos recuerda que como hijos de Dios podemos depender del Espíritu Santo que intercede por nosotros. Dice Romanos 8:27 que el Espíritu intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Así es como Él intercede por sus santos. La frase anterior dice, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu de Dios intercede gemidos indecibles, dice, por nosotros. Y dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Somos santos porque el Espíritu Santo testifica que nosotros somos santos. Entonces ahí está, ¿verdad? Vamos a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Señor, esta necesidad que tengo, y es bien seria porque yo no me quiero morir. Pero que se haga tu voluntad. Y usted sabe que al hacer eso, usted está siendo imitador de Cristo, ¿verdad? Cristo dijo eso, el domingo estábamos hablando. Padre, si es posible, que pase de mí esta copa sin que yo la beba. Bueno, ¿le contestó Dios a Jesucristo la oración? No, no se la contestó.
¿Le falló Dios a Jesucristo? No, es que había un plan. Y ese plan es el que se iba a llevar a cabo. Entonces algunas veces hasta tenemos que morir nosotros para que el plan de Dios se lleve a cabo, ¿verdad? Yo pienso en dos casos terribles que me impactan la vida en una situación como esa. Recuerdo el caso de los 3 hebreos cuando iban a ser lanzados al horno de fuego. Y último chance, dice, último chance, ¿adoran mi estatua o al horno? Nuestro Dios, a quien servimos, Rey, puede librarnos de tu estatua y del horno. Pero si Él no nos libra del horno, aunque Él no nos libre del horno, no vamos a adorar tu estatua. ¿Los libró del horno Dios? Pues no. Ellos cayeron al horno, ¿no se acuerdan de la historia? Sí, no los libró. Imagínense, a los 3 los echaron. ¿Pero cuántos eran? Y el rey dice, ahí hay 4. ¿Los echaron sueltos o amarrados? Amarrados, pero andan sueltos. Y se andan paseando ahí como que andan en party, en medio de las llamas, el horno calentado 7 veces más de lo normal. Aquí hay algo raro. Mire, nosotros a veces oramos, Señor, no permitas que tu hijo, que yo pase por esta prueba. Y cuando pasamos por la prueba dice, la oración no sirve. Me falló, contestó. Igual que aquellos 3, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con ellos? Dios no evitó que ellos pasaran por esa prueba del horno. Pero en el horno o en medio de las pruebas, Dios estaba con ellos. No estaban solos. Y eso pasa con nosotros. En medio de las pruebas y de nuestras dificultades, no estamos solos. Dios nos permitió pasar ahí por su propia voluntad. Pero en las aflicciones, Él está con nosotros. Tiene un plan. Él está ahí. Y otras maravillas, mire. Los echaron. La vestimenta de aquel entonces realmente era bien diferente de la de nosotros hoy, ¿verdad? Aunque yo casi no uso manga larga, me desespera, pero la gente de aquel entonces no enseñaba mucha piel, se vestían con esas túnicas hasta abajo, y ustedes no eran fireproof, ¿verdad? Y al agarrar fueguito esa cosita era como gasolina y los vestidos de ellos se iban a chicharrar lo más rápido posible. Pero no se habían quemado la ropa de ellos. Sin embargo, iban amarrados y andaban sueltos. ¿Qué quiere decir? Que sí se quemaron las ataduras. ¿Cómo Dios puede hacer que esa llama queme el lazo con que está amarrado uno sin que la piel ni siquiera sufra un efecto? Está obrando en medio de nuestras pruebas. Ese es Él. Pero el premio de todo esto se lo lleva a Job. ¿Sabe por qué? ¿Qué no sufrió el Job? Si nosotros no hemos sufrido nada comparado con lo de Job. Yo apenas he perdido a mi mamá y siento un gran vacío aquí en el cuerpo. A mis hijos y a mi esposa y me quedo en la calle como homeless. Yo no sé qué haría. Y aparte de homeless, que me cae una enfermedad como la de Job. No, hombre. Eso está serio. Eso es muy serio, muy complicado. Y Job estaba en aquella desgracia, en el abandono y prejuicios de sus mismos amigos, la condena de su misma mujer. Él estaba realmente en una crisis que yo no creo que muchos humanos hemos llegado a eso. Y la fe de Job, como decía, Job decía esto, mire. Bueno, interesante, ¿verdad? Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová. Para nosotros es fácil decir eso porque no estamos en lo que él estaba. Pero cuando él estaba en lo más amargo de la situación, ¿sabe qué dijo? Yo tengo mi fe puesta en Dios. Pero si Él no me libra de esto, aunque Él me matara, en Él esperaré. En medio de la prueba, por difícil que sea, pedir, si somos justos, ¿verdad?
no de acuerdo a nuestro beneficio ni lo que nos conviene, sino de acuerdo a la voluntad y el plan que Dios tiene. Esa es clave. La oración del justo, primero debe asegurarse de que usted es justo. Segundo, debe asegurarse que lo está haciendo, que lo está pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios y no a la suya, ¿verdad? Eso debe de ser clave. Tercero, bueno, debe asegurarse de que no tiene ningún pecado inconfeso. La confesión de pecados es un tema que yo estudié bastante desde bien niño, temprano en la edad. Y definí por qué necesito yo confesar mi pecado, cómo necesito yo confesar mi pecado, a quién necesito yo confesar mi pecado y cada cuánto necesito yo confesar mi pecado. En mi experiencia, en aquel lugar donde mi papá era pastor, el confesorio estaba en otra iglesia. Y había un sacerdote que llegaba una vez al mes y habían unas grandes líneas para confesarse con el sacerdote. Entonces las confesiones eran una... Yo estudié despacio esto y encontré en la Biblia que la confesión de pecado no debe de hacerse ante otro pecador. Porque la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. No hay quien haga el bien y nunca peque. En la tierra hay ungidos de Dios, pero los ungidos de Dios también pecamos. No hay uno solo que no peque. También claramente dice la palabra que uno es nuestro Padre y está en el cielo, y no debemos llamar Padre nuestro a nadie en la tierra. De modo que mi confesión debe de ser dirigida directamente a Dios, porque Dios es santo, 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 3 veces santo. Allí no hay pecado. Y el pecado mío me afecta en relación con Él. Y ese es el arreglo que yo necesito, estar en paz con mi Dios. Y ahí hay cómo, y hay diferentes, pero otro día voy a hablar del pecado y la confesión. Pero fíjese lo que dice Isaías 59:2 y el Salmo 66:18, dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué le parece? Aquí estoy yo, ¿verdad? Cristo ya me redimió, pero con grandes pecadotes por ahí guardados en la bolsa. Mi oración no va a ser eficaz, porque el pecado hace una separación, es una barrera, es como un techo que se pone entre Dios y nosotros. Y cuando nosotros oramos, la oración golpea el techo y rebota de regreso. Porque el pecado nos afecta. Y tenemos que limpiarnos de nuestros pecados para que nuestra oración sea oración de justos. Y esa oración puede mucho, ¿se acuerda? Entonces 1 Juan 1:9, si confesamos nuestras ofensas o nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Alguien recuerda cómo he enseñado yo que dice ahí en el original, si confesamos nuestros pecados? Porque es fácil, ¿verdad? Es fácil decir, si confesamos nuestros pecados. Pero sabe que en el original ese pensamiento tiene que ver con algo así. Si le decimos a Él detalladamente lo que sucedió, Él es fiel y justo. La palabra si confesamos es fácil decirla, pero la condición no es solo confesar, sino que decirle detalladamente lo que sucedió.
Y ahí es donde tenemos el problema nosotros. Un solo que yo diga, hermanos, oren por mí porque estoy en pecado. ¿Qué piensan todos los demás? Ay, este hermano ya falló, ¿verdad? Y entonces, yo no quiero ver esa reacción de los hermanos, ¿verdad? No quiero que se den cuenta que yo estoy en problemas con Dios. Entonces, lo mejor para mí será que no mencionarlo. Gracias, hermano. Gracias. Lo mejor para mí será no mencionarlo, ¿verdad? Calladito. Ocurre un descuido y su esposo o su esposa se dio cuenta que usted falló. Y ya le dijiste al pastor, no, cállate, que no se vaya a dar cuenta. Mira, deberías ponerlo en la petición. Está loco, loca. No, ni le vayas a decir a nadie. ¿Verdad que esas son normales actitudes? Nosotros así actuamos. Que nadie se dé cuenta. Y lo que hacemos es hacer una barrera más grande. Y usted sabe, este es un asunto como, para no entrar muy lejos, usted sabe que hay una cadenita que se llama, o que yo le llamo así, pecado llama pecado. Y se puede ver en cada vez que uno peca. Usted lo puede ver bien fácil. Pecado llama pecado. Ahí está David paseándose en la azotea, en la terraza. Y allá abajo, porque así interesante, fíjese, cuando uno llega a ese lugar, el palacio de David está aquí y la casa de Betsabé está allá abajo. Sí, ella estaba bien cuidada con pareditas y todo, y hasta el bañito tenía unas cortinitas para que nadie la viera. Pero de arriba la estaba viendo el rey, por eso la vio bañarse. Y cuando la mira, pecó. ¿Cuál fue el primer pecado? La codició. Es el primer pecado que David la codició. ¿Saben qué sigue, verdad? ¿Y dónde fue a parar? El pecado de la codicia se convirtió en pecado del adulterio. El pecado del adulterio se convirtió en un pecado de engañador o tramposo. ¿Por qué? Porque llamó al marido y le dice, ven y pásate una noche con la mujer. Esa era trampa. Ese pecado, estar ahí lidiando con los sentimientos de aquel hombre, que era un hombre fiel y que era un hombre bien portado, leal a su patria, a su rey, a su gente. El último que se puede ver allí es el homicidio. Pero realmente no fue ese el último, sino que después que cometió el homicidio, cometió el pecado de ocultar el pecado. La hice, ¿verdad? ¡Qué bueno! Y hasta saber si dijo gracias a Dios que la hice. Porque algunas veces hasta eso hacemos nosotros. Gracias a Dios que no me cacharon en la mentira, decimos, ¿verdad? Y un gran error. Y sin saber que Dios no se le escapa nada. O tal vez sabiendo, porque él sabía quién era Dios. Pero uno sabiendo, ¿verdad?, piensa que lo va a engañar. Qué bueno que nadie se dio cuenta. Pecado llama pecado. Pecado llama pecado. Una de las cosas por las que a mí no me gustan las sorpresas es por eso, porque la mayoría de veces las sorpresas vienen acompañadas con un paquete de pecados. ¿No han pensado en eso ustedes? Que no se dé cuenta, ¿ok? Que no se dé cuenta. Sorpresa, que no se dé cuenta. Desde que están diciendo eso, están diciendo que lo van a engañar. Le vamos a hacer creer que no hay nada cuando realmente hay algo, ¿verdad? Y mira, sale a tales horas del trabajo, te vas tú y te lo llevas y le das una vuelta por allá y me llamas para ver si ya están todos. Y se dan cuenta cómo viene pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado. Yo ya he tenido que lidiar con matrimonios peleados porque él anda engañándola, llevándola por todos lados y no le hace caso de ir donde ella quiere ir. Sí, literalmente tuvimos que lidiar con eso una vez. Y al final, después que toda enojadita la trae a la casa, ¡surprise! Y cambian todo, ¿verdad? Le dio una gran enojada. Sí. Sí, de verdad, hermano, de verdad, piénselo bien. Y va a ver todo lo que implica una simple fiesta de sorpresa. Con buenas intenciones, pero el diablo se ocupa para amontonarnos pecado tras pecado. Un pecado no viene solo, viene otro detrás y otro detrás y otro detrás.
Por eso es que al caer en el primer pecado, y usted se dio cuenta que es pecado, confiéselo inmediatamente, porque se le va a limpiar el camino al trono de la gracia. Su oración va a estar libre y va a ir con poder, con el poder del justo. Viene una manchita, ¿verdad? Pequé ahora y no la confesé. En 10 minutos o en 1 hora, dependiendo con qué frecuencia usted peca, ¿verdad? Otro y no la confesé. Y otro y no la confesé. Y se pasó el domingo, pero como no dijeron que oráramos, no oré, no la confesé. Mire, en poco tiempo usted tiene una gran carga así de pecado. Y después todavía dice, yo no sé por qué el Señor no me oye. Entonces, la confesión de pecados es clave. ¿Sí? La palabra justo tiene que ver con todos sus detallitos. Cristo nos justificó al morir por nosotros en la cruz del Calvario. Pero acuérdese, Cristo al morir por nosotros no solamente venció al diablo, venció también la muerte, pero venció también el pecado. Y ahora el pecado no se enseñorea sobre nosotros, dice Pablo. No debe enseñorearse sobre nosotros. Y por eso encuentra ahí los versículos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O si Dios es con nosotros, ¿quién va a ser contra nosotros? Pues tenemos que asegurarnos de estar en ese camino, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces son 3 cosas por lo menos que la oración del justo implica. ¿Cuáles son? Primero, asegúrese usted de que sus pecados han sido perdonados, que Cristo es su Señor y que Él es su Salvador. Usted puede ser muy buena gente, la mejor persona sobre la tierra, pero sin la sangre de Cristo derramada por sus pecados, usted sigue siendo inmundo ante los ojos de Dios. Entonces, segundo, asegúrese que sus oraciones no son para beneficio propio, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Muchas veces lo que nosotros pensamos que es lo que a nosotros nos conviene, no es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y algunas veces nos toca sufrir como Jonás. Nos mostramos renuentes y no queremos cumplir con la voluntad de Dios y nos damos con el cara en la pared, golpe tras golpe. Al final terminamos haciendo la voluntad de Dios, pero ya ha sido después de haber sufrido bastante. ¿Por qué no escuchar a Dios a la primera vez y hacer su voluntad a la primera vez y pedir siempre de acuerdo a su voluntad? Porque Él sabe los planes que tiene con nosotros. Si el plan de Él es que yo me muera mañana, por más que yo le pida porque me libre de esta diabetes hoy, no me va a librar. Mañana voy a estar bien muerto. Porque ese es el plan de Dios. Pero al morirme yo, su nombre va a ser glorificado de alguna manera. Porque ese es el plan de Dios. Cualquier cosa que pasa, debemos hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios y no a la de nosotros. Pedís y no recibís, dice Santiago, porque pedís mal. Y pedir mal es pedir de acuerdo para gastar en vuestros deleites y placeres. Oh, sí. Ahorita lo que a mí me urge es un set de sillones nuevos en la sala. Y hay que comenzar a orar para que Dios provea el dinero para comprar los sillones, ¿verdad? ¿Es de acuerdo a la voluntad de Dios o a mi voluntad? ¿Es para que Dios sea glorificado en los sillones o para que yo me acomode ahí y mire televisión tranquilo? De acuerdo a la voluntad de Dios. Algunas veces hacemos cosas, tomamos decisiones sin siquiera considerar a Dios. Lo que sea que usted va a comprar, cualquier trato que usted va a hacer, piense primero, ¿es esto de acuerdo a la voluntad de Dios o es de acuerdo a mi voluntad? ¿Se va a glorificar Dios en esto o me voy a glorificar yo en esto y no le voy a dar la gloria a Dios? Más aparte me voy a meter en un montón de líos, porque hay consecuencias que vienen detrás de todo eso. Y el diablo lo que quiere es apartarnos completamente de Dios. Tercero, la oración eficaz del justo puede mucho. Para que usted haga esa oración, tiene que asegurarse que no tiene pecado oculto. Hay que confesar ese pecado. Por muy vergonzoso que sea, hay que confesarlo. Hay que exteriorizarlo. Y mire, somos una iglesia, la iglesia del Señor Jesús.
Somos la congregación de los santos, así nos llama la palabra. Y deberíamos tener la confianza que tenemos en la familia. Mire, yo en la familia me siento con confianza. Yo llego a la casa y me quito los zapatos y me pongo unas chanclas. Me quito el pantalón y me pongo unos shorts. Y me quito esta camisa y me pongo una playera. Y me acomodo ahí tranquilo. Y disfruto ahí en mi casa. Aunque me estén viendo mi familia. No me desnuden aquí, ¿verdad? Pero nosotros como iglesia somos una familia. Y deberíamos tener la confianza de hablar nuestros problemas entre nosotros mismos, confesar nuestras ofensas entre nosotros mismos, compartir nuestras dificultades entre nosotros mismos. Créame que si llegamos a tener esa confianza entre nosotros, los psicólogos van a quebrar en sus negocios. Porque no vamos a necesitar de consultas ni de ningún lado, porque aquí mismo nosotros podemos ser, con la ayuda de Dios, la oración y la palabra, un recurso grandísimo. Y la gente puede venir aquí y admirarnos, estar en el círculo y ser transformados también. El diablo ha trabajado duro. Dice, ni se te ocurra dar una idea de lo que está viviendo en la vida, porque si cuenta, lo va a saber toda la colonia. Y no, acuérdese que hay cosas que están entre la familia, ¿verdad? No salen. Y así debemos ser nosotros, entre nosotros mismos, tener confianza en nosotros mismos. Repase la clase 101 que acabamos de recibir y vea las recomendaciones que ahí están escritas, porque ustedes tienen ese material, ¿verdad? Y los que no quieran avísenme, porque ya tengo 4 que quieren recibir la clase. Entonces vamos a buscar una fecha ahorita ya para dar esa clase y para que entren todos o para que todos participemos de una vez, avísenme luego. Pero ahí hay recomendaciones, cómo debemos conducirnos nosotros como hijos de Dios en este local. No son reglas, no tenemos reglas ahí, pero tenemos conceptos claros como de fidelidad unos con otros y con la iglesia. Hay un punto que claramente puso ahí el pastor, dice, que no se meten chismes. Interesante, ¿verdad? Hermanos, la iglesia del Señor Jesús debe ser así, limpia, sana, sin problemas entre nosotros mismos. Estamos unidos contra todos y con todos, ¿verdad? Hay un problema, el hermanito tiene problema, la hermanita tiene problema, todos tenemos ese problema. De uno nos afecta a todos, ¿verdad? Entonces, todos tenemos que participar de ese problema. Bueno, tenemos que estar seguros que no oramos por motivos equivocados o por cosas egoístas que pensar en nosotros mismos. Proverbios 1, 24 al 28, Dios nos hace un llamado que debemos estar pendientes de su consejo, que es peligroso rechazar el consejo que Él nos da, y es bueno fortalecer nuestra oración entre nosotros y Dios. Acuérdese, el Dios que nosotros servimos es el mismo Dios que los otros han servido en el pasado. Ese que le dije que era el Dios de Elías es el mismo Dios de nosotros. La vez pasada, dando el estudio de Josué, miren un momento tan difícil de la batalla de Josué, y la batalla terminaba cuando el sol se ponía. ¿Qué hizo Josué? Dice, sol, detente. Y tú, luna, allá en Gabaón, ahí te detienes tú. Estudiaba yo la hora cuando Josué más o menos pronunció esas palabras. Estaba saliendo la noche y escondiéndose el sol, ¿verdad? Porque la luna es luz de la noche y el sol es la del día. Entonces, cuando el sol ya se va a poner, la luna, el sol se detiene y la luna también se detiene. Científicamente dicen que se ha perdido un día en la historia y muchos creen que ese es el día que falta. Probablemente estuvieron paralizados por 24 horas. Probablemente, la NASA lo ha comprobado, que en la historia se ha perdido un día. Y es curioso porque hasta los no cristianos piensan que ese día fue, que el sol se detuvo ahí. En una hora como cuando usted puede ver el sol y la luna a la misma vez. Que hay un momento que la luna no se ve, ¿verdad? Y otro momento que el sol no se ve. Entonces, pero en ese momento se paralizó. ¿Qué cree Dios? Hizo eso. El mismo Dios al que nosotros oramos hoy. ¿Qué le parece?
Yo les invito por un momento, hermanos,